Bien, compañeros, pues vamos a continuar con esta tercera sesión de la materia de Teoría General de los Derechos Fundamentales. En esta segunda parte, o en esta tercera sesión de la materia que están cursando ustedes de posgrado en Derecho Privado de la maestría, de la Universidad Técnica Superior de Jalapa, debemos de retomar los 5 puntos sobrantes. Hay que recordar que solamente mencionamos 4 de los 5 puntos en la sesión anterior. Ahora vamos a mencionar los 5 puntos restantes, es decir, del 5 al 9. ¿Sale? Bien. Vamos a observar nosotros los ejemplos, o el quinto punto menciona acerca de los ejemplos de la libertad de expresión. Yo me puedo expresar como yo quiera, ¿cierto? Yo puedo referirme de la manera que se me antoje. Puedo incluso yo insultar a una autoridad. Y el mismo artículo 6º constitucional me dice que tenemos la libertad de expresión siempre y cuando no transgredamos derechos de terceros. Y les hago una pregunta concreta. ¿Yo podría insultar a una persona? La respuesta es sí, pero la consecuencia es que va a repercutir en mi esfera jurídicamente protegida, porque la otra persona va a sentirse agraviado o va a sentirse herido en sus derechos. Es contra naturalidad. Les comento un asunto de la Corte Suprema Alemana, del Tribunal Supremo Alemán, donde un hombre es muy sonado de este ejemplo que les estoy dando, un hombre que es un héroe de guerra, es decir, fue a la Segunda Guerra Mundial y a consecuencia de su asistencia o de pertenecer a las filas del ejército alemán, él queda cuadraplégico, es decir, no puede mover ninguna de sus extremidades con excepción de la cabeza, es decir, solamente del cuello para arriba, algo así como la película de Intouchable o de Amigos. Esta película también menciona la inmovilidad. Bien, este señor, como fue héroe de guerra, pues él ya no puede mover sus extremidades. Entonces la milicia, cada año, como aquí en México y en otros países, con la mayoría de países, llega un día del ejército donde hacen sus festividades, hacen actos, hacen algunas actividades. Y entonces al ejército alemán se le ocurre no invitarlo. Dijo, pues no lo vamos a invitar porque nosotros vamos a realizar actividades donde es necesario que se despliegue un ejercicio físico, no mental, sino un ejercicio físico. Entonces, pues a nosotros no se nos hace lógico invitar a una persona que no se puede mover. Entonces, este señor se siente ofendido en sus derechos y acude a un juez federal, promueve un habeas corpus, es decir, un amparo para proteger, él promueve un amparo por violación directa al texto constitucional, que es la Constitución mexicana, donde dice que está prohibida la discriminación, y él dijo, ¿saben qué? Es que a mí me discriminaron, porque a consecuencia de mi incorporación a la milicia, pues yo no puedo llevar a cabo actividades físicas, pero sí puedo ser invitado. Pude haber sido tomado en cuenta que no asistiera, voy a hacer otra cosa, pero no me tomaron en cuenta para asistir, entonces me están discriminando. Se va el asunto hasta el Tribunal Supremo Alemán, y dice el Tribunal Supremo Alemán, sí, efectivamente el señor ha sido discriminado, una distinción sin justificación y que cae en hipótesis del mismo texto constitucional, discriminación. ¿Sale? Entonces, el ejército pide disculpas al señor días antes, y entonces lo invitan, acude, él como un miembro honorario, y él se presenta, es testigo de todas las festividades, etc., todo lo que es el día del ejército, pero todo concluye con excepción de una cosa. Una revista de corte burlón, de corte satírico, en Alemania también, saca un artículo que dice, en pocas palabras, el tullido, haciendo referencia a la persona con cuadraplegia, el tullido se hizo invitar. Entonces, dijo, pues yo estoy en mi libertad en el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces este señor dijo, ¿saben qué? Pues no es tan sencillo, demanda
a la revista por violación a la honra, porque ultrajó a su persona, porque llevó a cabo de forma no limitada la libertad de expresión, etc. O sea, mencionó muchas cosas. Entonces, todo para no hacerla cansada, para no alargarme mucho, llega el asunto al Tribunal Supremo Alemán. Y el Tribunal Supremo Alemán hizo una ponderación de derechos, lo que le estaba mencionando del alemán Robert Alexy. Su libro es importantísimo, todo jurista debemos de leerlo. Y se encuentra también en la plataforma, como les mencioné en la primera sesión, se encuentra también en la plataforma de la universidad. Hace una ponderación de derechos. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuál de los dos derechos hubieran privilegiado? Es decir, a la revista que efectivamente ejerció su libertad de expresión, quizá extralimitada, o al derecho humano de la honra, la personalidad, sano desarrollo, todo lo que mencionó la persona esta que llamaron Tuida. ¿A cuál de los dos? Yo sé que ustedes tienen la respuesta, compañeros. Bien, déjenme darles lo que concluyó el Supremo Tribunal Alemán. El Supremo Tribunal Alemán dijo: debemos de fallar a favor de la persona con discapacidad motriz. Hay que recordar que existen tipos de discapacidades: motriz, dependiente, no dependiente. Es decir, no dependiente, cuando no depende de una persona, puede tener una discapacidad, por ejemplo visual, una discapacidad motriz, es decir, que utiliza un bastón, una estepuleta, etc. Una discapacidad independiente, que utiliza lentes, nada más. No dependo de nadie para poder utilizar los lentes o poder colocarlos. Bien, tenemos que fallar, dijo el Tribunal Supremo Alemán, tenemos que fallar a favor de la persona con discapacidad motriz, es decir, el cuadrapléjico. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el periódico ejerció su libertad de expresión, también es cierto que se extralimitó, pero el que haya dicho o haya sacado un artículo en contra de esa persona no quiere decir que nosotros tengamos que evitar de plano la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si nosotros cortamos la libertad de expresión por cuanto hace a las editoras, los editores, etc., no van a poder llevar a cabo la libertad de expresión, ya que si le damos un trato o privilegiamos en su totalidad la libertad de expresión o la libertad de la honra por parte de la persona que le llamaron cuadrapléjico, ya ninguna revista va a poder editar, publicar, etc., ningún artículo. Entonces, es cierto, revista, tú te pasaste, es decir, te extralimitaste en la libertad de expresión. No, no te digo que no te cortamos libertad de expresión. Y usted, es cierto que hubo una discriminación y es cierto que atentaron en contra de su honra. Lo único que procede aquí es: revista, ojo, si lo vuelves a hacer, la consecuencia va a ser tanto, pero por el momento tienes que liquidarlo con cientos o tantos millones de euros al señor. Y así sucedió, y así concluyó. Es decir, como lo mencioné en la sesión anterior y la primera sesión, debemos de hacer una ponderación de derechos donde un derecho humano se contraponga con otro derecho humano y donde uno de los dos derechos humanos salga privilegiado pero sin matar al otro, como sucedió en la revista que le llamó Tuida. Bien, entonces vamos a mencionar otro: los diarios. Los diarios en la ciudad de Puebla, aquí en México, donde un diario, los dueños de dos periódicos en Puebla se empiezan a decir cosas, se empiezan a publicar: es que todas las noticias que saca el diario B son falsas. Entonces el dueño manda a publicar y dice: toda la publicidad que menciona el periódico A, aparte de ser falsas, son solamente para ganar lectores. Y así se van, con dimes y diretes. Llega tanto el asunto, o tanto llega a no saber limitarse, que dice uno del periódico A, le dice al del B: todos los que trabajan en el B son unos tontos. Y dice: ah, ok, ya te extralimitaste tu libertad de expresión. Y al día siguiente el del B manda a publicar: todos los que trabajan en el diario A son, y discúlpenme, así no menciona, incluso es un asunto que llega a la corte, todos los que mencionan, todos los trabajadores que laboran o que se encuentran en la nómina del periódico A son maricones. Perdón, así lo dice. Entonces,
ya ahí obviamente se extralimita en la libertad de expresión. Y llega el asunto hasta la corte. Dice la corte, sí, efectivamente, tú ejerciste tu libertad de expresión y tú también, pero tú, diario B, te extralimitaste en la libertad de expresión, porque llamaste con nombre peyorativo o un apodo peyorativo o una mención peyorativa maricones a los de ese periódico. Y si se encuentran personas, porque dicho sea de paso, se encontraban personas de sexualidad diversa laborando en el periódico A, también en el periódico B, pero prevalecían más en el periódico A, y eso fue lo que tomó como referencia el dueño del periódico B para llamarles todos los que trabajan ahí, son esa letra, o esa palabra que empieza con M que ya le mencioné anteriormente. Entonces, como verán ustedes, compañeros, no podemos nosotros decir es que mi libertad de expresión no tiene ninguna consecuencia. Retomando lo que mencioné al inicio de esta tercera sesión, es, ok, ¿yo puedo insultar a una autoridad? Sí. ¿Hay alguna consecuencia? No. ¿Puedo insultar al presidente de la República? Sí. ¿Hay alguna consecuencia? No. Porque hay que recordar que son figuras públicas y las figuras públicas están expuestos a la crítica. Caso contrario, ¿podría una figura pública, es decir, el presidente de la República, un gobernador, un secretario de alguna dependencia, ¿podría insultarme sin ninguna consecuencia? La respuesta es no, porque ahí sí existe consecuencia. ¿Por qué? Porque, repito, es una figura pública. Él no tiene ningún derecho a insultarme, porque es una figura pública. Repito, siendo una figura pública está expuesto a la crítica. Todas las figuras públicas, todas las instituciones, todos los presidentes, etc., están expuestos a la crítica. Nosotros como personas físicas también, pero las únicas que me pueden a mí insultar o en sus defectos serían personas físicas, no una institución, no una persona que está representando una institución y que por esa representación le están pagando. Bien, compañeros, dentro de todo esto les menciono, ustedes por ahí lean casos interesantes y emblemáticos en Estados Unidos, que es New York versus Sullivan, la adopción de personas del mismo sexo, que también es importantísimo, la no incorporación al seguro social de las personas del mismo sexo, es decir, ok, ya les permitimos casarse, pero no les permitimos incorporarse para considerarlos como beneficiarios en el seguro social, no les permitimos eso. Existen muchas cosas aquí interesantes que todos van de la mano con el principio de igualdad y la no discriminación. Ejemplo de esto, ¿cuántos centros geriátricos existen en el país? Públicos. ¿Cuántos edificios públicos existen con rampas para personas con discapacidad motriz, es decir, personas que utilizan su silla de ruedas? Actualmente, anteriormente no estaba contemplado, pero actualmente ya los partidos políticos cuentan con cuotas de género para incorporar mujeres y hombres a la posibilidad de ser elegidos a través de forma directa o indirecta, pero no solamente ellos, sino también deben de incursionar o tomar en cuenta también a las personas de origen indígena, es decir, de un pueblo indígena. Hay muchos otros, como les mencioné a ustedes, el famoso caso del poeta maldito, de apellido Whitman, dicho sea de paso. Y también aquí en Veracruz tenemos la mujer no se puede expresar libremente, es decir, no tiene la libertad de expresarse libremente, porque ustedes lo pueden revisar. El Código Civil en Veracruz menciona que las personas que se divorcian, la mujer dice así: cuando la mujer se divorcia no podrá contraer nuevas nupcias hasta pasados 300 días. Menciona la mujer no podrá contraer nuevas nupcias hasta no pasados 300 días. ¿Y el hombre? Ah, no, tú sí te puedes casar el día siguiente. ¿Y la mujer? No. ¿Y cuál fue la justificación del legislador en ese entonces? Porque lo quiero recordar, si estoy mal, ustedes corrigen por favor y les voy a agradecer mucho. Nuestro Código Civil es de 1932. El legislador en ese entonces tenía una óptica, un panorama diferente de ahora, donde decía, es que los 300 días es para proteger el producto de la concepción, la mujer y no sé qué tantas cosas. Ya no, compañeros, ya no. Recuerden ustedes el principio de conformidad. El segundo, que es la inaplicabilidad. Yo lo que hago es que si el texto legislativo viola el texto constitucional, lo que procede es inaplicarlo, es decir, no lo aplico. En la sentencia lo que procede es, ok, los divorcio,
e inaplico el artículo 98, algo así que menciona el Código Civil del Estado de Veracruz, donde digo, se inaplica quedando en aptitudes las dos personas que se divorciaron, quedan en aptitudes para poder contraer nuevas nupcias, o poderse casar o hacer lo que quieran. Y ya bajo esta simple lógica, ya puede la mujer, evidentemente, contraer nuevas nupcias. Bien, vamos al sexto punto. Ejemplos de la Suprema Corte, donde menciona que ningún derecho humano, ni un solo derecho humano es absoluto. Lo que existen son condiciones que me hacen a mí favorecer uno de los derechos y no considerar un solo derecho humano absoluto. La pregunta concreta es, déjenme darles un ejemplo. Gracias a Dios aquí en México, a Alá, a Shiva, a Ganesh, a Buda, a quien quieran ustedes, gracias a las casualidades donde nos encontramos, no tenemos tantos terroristas, no tenemos terroristas. Pero en Estados Unidos sí tienen terroristas, en otros países también tienen terroristas. Vamos a suponer, compañeros, que aquí en México existe un terrorista, o viene en alguna parte del país, llegan 5 personas que se les consideran terroristas, es decir, aquellos que producen terror, y los 5 tienen la posibilidad de detonar 5 bombas y que pueden agredir a 10,000 personas cada uno, es decir, a 50,000 personas, detonando las 5 bombas. ¿Qué pasa si uno detona una bomba y mata a 10,000 personas? Pero ese sujeto, ese terrorista, lo detenemos. ¿Podemos nosotros torturarlo? No debemos, sí podemos, ¿verdad? Sí podemos. Pero ¿lo debemos torturar? ¿O debemos de respetar su derecho humano a la integridad personal? Vamos. ¿Qué procede aquí? Porque dice la Corte, no existen derechos absolutos. Es decir, y yo lo he escuchado en otros foros, donde dice, no, pues yo lo torturo hasta que me diga dónde se encuentran los otros 4 personas para salvar a 40,000 personas. No, pues platican, pero mentira, no sé, le pongo una chicharra en los testículos, es decir, 2 terminales con una batería, le mojan las partes dobles y le dan choques eléctricos. Dicen, yo no sé. O el famoso termocanazo, que es agua mineral, echada con chile piquín, y dice también que tapa la boca y se mete el agua por la nariz y llega hasta el cerebro y no sé qué tanto. Platican, yo no sé, compañeros. ¿Podríamos torturarlo para salvar a 40,000 personas o debemos de respetar su derecho íntegro al terrorista? Para un servidor debemos de respetar su derecho íntegro del individuo. Pero bueno, yo lo dejo así. Y para mí eso sería un derecho absoluto. Pero bien, vamos a lo que sigue. ¿Cuál es el alcance del embargo del salario? Nada más por hacerle mención a ustedes. Yo sé perfectamente que ustedes ya se enteraron. Yo estoy de acuerdo que inclusive leyeron hasta la sentencia. La contradicción de tesis de 350 diagonal 2013, 2011, 2013, si no me recuerdo, se encuentra también en la plataforma. Ya van muchos números que les menciono, por eso les pido disculpas, los números a veces se me atraviesan. ¿Cuál es el alcance del embargo de los salarios? Anteriormente se contemplaba que el salario solamente podía ser embargado por varias circunstancias. 1, por alimentos; 2, por un crédito; 3, por un préstamo; 4, por las condiciones sindicales, etc. Ya cambió esa percepción, ya puede embargar el salario. Ya puedo embargar el salario a través de esta contradicción de tesis 2013 diagonal, perdón, 350 diagonal 2013. Ya puedo. Bien, compañeros, vamos un poco más rápido para ir cerrando y mencionarles a ustedes, porque va a quedar pendiente la objeción de conciencia, donde es yo te objeto mi conciencia. Déjenme darles solamente un ejemplo, les comento, un solo ejemplo de la objeción de conciencia, es decir, donde la persona puede decir mi conciencia no me permite. ¿Por qué? Porque es un derecho humano que está velado por el artículo 24 de la Constitución, ¿sale? Por tratados internacionales. Bien, la pregunta concreta. Una mujer decide interrumpir el embarazo. Decide interrumpir el embarazo de forma legal o porque es su cuerpo, punto. Va a la Ciudad de México, va a un centro de salud y no tienen que justificar a la mujer nada, no tienen que mencionar por qué quiere abortar, ni mucho menos. Simplemente quiero interrumpir el embarazo. Ah, ok. Venga, pásale. Pero ¿qué pasa si el médico que le está atendiendo dice
es que mi conciencia y es que mi juramento hipocrático, que dicho sea de paso, no es de Hipócrates el juramento, va mucho más atrás. Dice: mi juramento hipocrático, donde menciona que yo tengo la obligación de salvaguardar la vida desde la concepción, no sé qué tanto. No me lo permite. ¿Podríamos nosotros respetar o debemos respetar ese derecho a la objeción de conciencia por parte del médico? La respuesta es no. Un médico que trabaja en el sector público no puede objetar su conciencia. Un médico que trabaje en el ámbito particular es otra cosa, que lo despiden ya es otra, ya es diferente. Pero un médico que trabaje en el ámbito público de la salud no puede objetar la conciencia. No puede, porque es su obligación, para eso le están pagando. ¿Sale? Ahí les recomiendo leer la página 350 del libro de John Rao, Teoría de la Justicia, donde menciona precisamente la objeción de conciencia y donde hace referencia no a este ejemplo, sino a otro ejemplo acerca de que no tengo la obligación de pagar mis impuestos. Así lo menciona, palabra más, palabra menos. El octavo punto es solamente mencionarles a ustedes los ejemplos de la Corte, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto. No voy a mencionarles muchos, que de mis ganas les platicaría. Pero bueno, les pido por favor que lean el caso Almonacid contra el Estado chileno del 2006, el caso El Gomero contra el Estado mexicano de 2009, el caso Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano, Olmedo Bustos contra el Estado chileno, la famosa película llamada La Última Tentación de Cristo, Aguayo Alfaro y otros contra el Estado peruano, etc. Son muchos. Y también por favor lean el ejemplo de la Corte Suprema Norteamericana en el caso Miranda versus Arizona, Cooper versus Aaron. Lean por favor el caso, este asunto es importantísimo, ustedes lo lean, la sentencia de Brown versus Board of Education. Es el octavo punto, compañeros. Y el último punto, que es el acceso al agua potable. Hay una tesis aislada de un colegiado de circuito, pero es importantísimo, donde por primera vez le da valía a ese derecho humano, que es el acceso al agua. Donde nos menciona que una persona que no pague el agua potable no puede cortar el agua. En la Comisión de Agua Potable, la Comisión de Agua Potable debe de observar y debe de votar todos los requerimientos antes de cortar o de dejar sin suministrar el vital líquido. No puede el agua potable cortar de tajo, disculpen la expresión, el acceso al agua potable. Lo mismo sucede, lo mismo sucede para la comisión o las que suministran la energía eléctrica. No puede. No puede pasar eso, compañeros. Les hago una pregunta: ¿qué sucedería si se encuentran un grupo o una de las personas de los famosos llamados grupos vulnerables, es decir, mujeres, niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas de origen o de alguna etnia? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si una persona está conectada a un respirador artificial que requiere, desde luego, el suministro de energía? ¿Qué sucedería? Y llega la comisión y le corta. ¿Qué sucedería? Ojo, compañeros, ojo. Cuando nosotros observamos los derechos fundamentales, hay que verlos como un prisma, es decir, que me den diferentes ángulos. No vamos a ver los derechos fundamentales de forma cuadrada. No lo voy a ver de forma cuadrada. Ya eso ya se acabó. Ya no más, ya no podemos observar nosotros los derechos fundamentales solamente de forma cuadricular. Ya no. Les recomiendo mucho leer también un libro que se llama El hombre que calculaba, de Malva Taján. También les recomiendo mucho un libro que se llama El hombre ilustrado, de Ray Bradbury. Son extraordinarios libros. Y el libro específico, el primero que les recomiendo a ustedes, El hombre que calculaba, de Malva Taján, es muy ilustrativo. Les dice: un cuadro yo lo puedo dividir hasta en 1 millón de diferentes formas. Compañeros, con esto cerramos la tercera sesión de esta maestría en Derecho Privado, de la materia específicamente que estamos haciendo referencia, que a un servidor le tocó
venir a compartir con ustedes. Y más que compartir, yo les digo a ustedes, ya para mí ya se acabó eso de la transmisión de conocimientos. Para mí lo que está en boga es la construcción de nuevo conocimiento científico-jurídico. Para mí eso de verdad es lo que me llena de satisfacción. Y yo de verdad agradezco mucho, como les vengo mencionando en las sesiones anteriores, agradezco muchísimo la participación de todos y cada uno de ustedes. Agradezco mucho el interés y agradezco mucho que quieran hacer de este país un mejor México. Muchas gracias, compañero, y quedo a sus órdenes. Hasta pronto.